Dios le bendiga, amados hermanos. Damos gracias a Dios por darnos la oportunidad de estar nuevamente aquí en contacto con ustedes, agradecido de Dios porque sabemos que Él tiene a su iglesia guardada, que Él cuida a su iglesia y la protege. Yo doy gracias a Dios por ello y también doy gracias a Dios por permitirme estar nuevamente en comunicación con ustedes por esta vía, por este canal de YouTube, que es el que Dios ha permitido que nosotros usemos en este tiempo para comunicarnos con ustedes, con esta enseñanza de la palabra de Dios. Hoy vamos a tener una enseñanza más de la palabra de Dios. Hoy corresponde la lección 6. La clase pasada, correspondiente al viernes, dimos la lección 5. Hoy vamos a estar tratando acerca de la lección 6. Estamos tratando sobre la misma unidad, las profecías de Daniel. Y hoy tiene como tema la profecía de las 70 semanas. Nosotros estamos durante todo este ciclo de clase hablando acerca de la unidad de la profecía de Daniel, este libro que, como muy bien lo hemos dicho y lo recalcamos hoy, es uno de los libros más importantes del Antiguo Testamento para estudiar por sus sueños y por sus dramáticas visiones. Hoy nosotros tenemos pues un tema más, que es la profecía de las 70 semanas. Aunque el tema que tenemos para hoy es la profecía de las 70 semanas, la lección se centra en su mayor parte de forma muy especial en la oración intercesora. Y aunque Dios revela algunos aspectos o eventos relacionados con el futuro, es porque está muy relacionado con la oración de Daniel de el regreso del exilio del pueblo a su tierra natal. Daniel reconoce aquí en esta oración intercesora realmente por qué su pueblo está en el exilio, cuál es la razón. Daniel ha sido sincero y él reconoce cuál es la razón de por qué su pueblo está en el exilio. Está en esta condición, que es primero por su idolatría y por su vida pecaminosa. Por eso Daniel aquí confiesa el pecado de su pueblo y pide a Dios que tenga misericordia y restauración para su pueblo. La respuesta a esta oración de Daniel no solamente va a versar sobre la restauración del pueblo a la tierra prometida, diríamos, sino la restauración del pueblo a Dios. Entonces, nosotros vemos que esta visión la recibió Daniel como cuando tenía más o menos la edad de 82 años. Ya Daniel sabía que el exilio del pueblo, esos 70 años que había profetizado Jeremías, estaban llegando a su fin. Entonces esto fue lo que motivó, o esto fue el trasfondo de la oración de Daniel de intercesión por su pueblo. Interceder, hermano, es usted orar en favor de otra persona. Entonces usted aquí en el capítulo 9 va a encontrar la oración de Daniel, donde él intercede por su pueblo, y va a encontrar aquí cómo Dios promete enviar al Mesías para el cumplimiento. Y esto sería en un tiempo de 70 semanas. Aquí Dios está revelando el plan de salvación para la humanidad. Es algo que nosotros vemos aquí en el libro de Daniel, en el capítulo 9, que es donde vamos a estar estudiando hoy de una forma clara y específica, y más adelante
cuando entremos ya en el desarrollo de lo que es esta profecía, de lo que es esta oración, que es donde más se centra esta lección de hoy, como Daniel, como un verdadero intercesor, intercede por su pueblo, y esto debe ser algo que a nosotros debe servirnos de ejemplo para que nosotros lo sigamos, de cómo se intercede siendo un verdadero intercesor, como lo hace aquí el profeta Daniel. Nosotros para esto vamos, como siempre lo hacemos, a hacer una lectura base para poder comenzar lo que es la enseñanza de esta lección que tenemos para hoy. Yo le voy a solicitar, por favor, que ustedes busquen su Biblia en este momento y conmigo en el capítulo 9. Hagamos la lectura base que vamos a estar utilizando en la enseñanza que vamos a tener para hoy. En este capítulo 9, la oración de Daniel por su pueblo, usted va a leer a partir del versículo 1. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice que en el año primero de Darío, hijo del rey Asuero, de la nación de los Medas, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente a los libros el número de los años de que habló el profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándolo en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo: ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Vamos a dejar ahí la lectura base que tenemos para hoy, y allá en su casa ustedes continuarán leyendo este capítulo 9, que es el que trata acerca de todo lo relacionado con la profecía de las 70 semanas de Daniel aquí en este capítulo. Daniel era uno de los cautivos llevados a Babilonia cuando el ejército babilónico invadió a Judea allí por los años 650, 51 antes de Cristo. Hacía unos más o menos 70 años que esto había acontecido antes de que la profecía que estamos estudiando aquí fuera escrita. Cuando el imperio babilónico ya había caído, destronado por el imperio persa, y Ciro, que fue el rey medo-persa que condujo la conquista de ese imperio al imperio babilónico, ordenó a Darío que fuera el que gobernara Babilonia como miembro destacado de aquel imperio. Ya Daniel conocía realmente el tiempo que su pueblo iba a permanecer allí en la cautividad, iba a permanecer en el exilio por la profecía de Jeremías, que ya lo había establecido que eran 70 años. Por lo que Daniel estaba seguro, ya convencido, de que el fin de este cautiverio, este impío, de este cautiverio o este exilio estaba cerca. Por lo que él, como un verdadero intercesor, comienza a orar por su pueblo. Algo que a nosotros debe de servirnos mucho, porque somos verdaderos intercesores llamados por Dios para hacer esta función. Daniel ora, se humilla delante de Dios,
usando las costumbres que se usaban en su tiempo. Dice que Daniel usó especialmente las costumbres del luto porque él entendía que el pueblo estaba en el exilio por el pecado y que el pecado era algo que producía remordimiento. Y esto estaba muy relacionado con el luto en cuanto a la situación por la que estaban atravesando de vergüenza y de duelo, producto de haberle fallado a Dios y ellos haber deshonrado el nombre de Dios. Entonces allí, tanto grande como chico, todos estaban en la misma condición porque todos les habían fallado al Señor. Daniel comienza su oración, él se pone en la brecha por su pueblo. Él comienza la oración como lo debemos comenzar nosotros hoy o debemos nosotros orar. Debemos tomar este ejemplo de Daniel, considerado como uno de los más grandes intercesores que registra la Biblia, porque Daniel comenzó primero destacando la grandeza y la naturaleza de Dios, algo que el pueblo de Israel no quiso reconocer en ningún momento. Entonces Daniel comienza orando por su pueblo, un pueblo que Dios había hecho grandes esfuerzos y lo había llamado a una reconciliación con él. Dios de diferentes formas le había enviado profeta tras profeta, enviándole su mensaje a este pueblo para que regresaran de sus malos caminos y volvieran a él. Pero ellos no habían escuchado. Ellos habían decidido no escuchar a los profetas, por lo que tuvieron que pasar por esta situación. Y Daniel oraba por su pueblo porque él entendía que el pueblo no merecía realmente de Dios, no era digno y no merecía de Dios nada, solo el favor de Dios movía su misericordia. Y esto podía hacer que ellos fueran restaurados y devueltos a su tierra natal y restaurado la gran ciudad de Jerusalén que había sido destruida por la rebelión de su pueblo, por haberse rebelado contra Dios, por haber sido o actuado de una forma infiel delante de Dios. Daniel, ¿por qué estaba el pueblo de Israel en el exilio? Daniel lo reconoció humildemente, de forma sincera, y dijo: es por el pecado, es porque el pueblo ha sido infiel delante de Dios. Y como el pueblo ha sido infiel delante de Dios, esta es la situación por la que está pasando ahora, provocada por sus malas acciones y por su pecado. Entonces Daniel continúa orando con la esperanza de que su pueblo, el pueblo de Israel, pueblo judío, se va a arrepentir. Y Dios, en su gran amor, su gran misericordia y en su justicia divina, va a obrar en su favor y va a restaurar al pueblo del exilio a la tierra natal y va a ser restaurado. Pero el pueblo no quiso ir. De ninguna manera el pueblo quiso ir. Entonces Daniel recordaba acerca de la misericordia, porque él estuvo en la brecha y Daniel estuvo orando. Por eso se considera a Daniel como un auténtico intercesor, porque Daniel oraba y confesaba los pecados del pueblo como si él hubiese sido culpable, como si él hubiese sido de los pecadores. Eso es lo que se llama ser un verdadero intercesor, cuando usted ora por las necesidades del otro y usted entiende que esa es su propia necesidad. Usted siente el dolor como si fuera suyo, cuando usted realmente se considera como que ese problema es suyo y usted ora de esa manera y siente el dolor que debe estar sintiendo la persona por la que usted está intercediendo. Eso es lo que ese es un verdadero intercesor. No orar de forma mecánica ni cumpliendo por una petición, sino haciéndolo sintiendo realmente el dolor que está atravesando la otra persona y haciendo suya la necesidad de esa persona por la que usted está intercediendo, como un verdadero intercesor que usted ha sido llamado a ser por el Señor. Eso era lo que Daniel hacía. Él se puso en la brecha, él intercedía, él confesaba los pecados del pueblo y él se consideraba como que él estaba dentro de los que habían fallado, dentro de los que habían pecado, y por eso él lo hacía de esta manera, que es como debemos hacerlo nosotros hoy. A Daniel le preocupaba mucho el que la gente no se hubiese arrepentido, y él lo que buscaba era que la gente se arrepintiera, pero él estaba orando
con la creencia de que su pueblo iba a arrepentirse e iba a buscar la restauración. Daniel recuerda y le dice al Señor: Señor, recuerda a tu pueblo. Cuando tu pueblo falló en una ocasión y tú lo liberaste con brazos poderosos, como con brazos extendidos, tú lo sacaste de 430 años de esclavitud en Egipto, cómo el pueblo había fallado, cómo el pueblo había pecado, cómo el pueblo había deshonrado tu nombre, y el pueblo estaba allí, y tú viniste, y tú intercediste, y tú tuviste misericordia, y tú sacaste tu pueblo con brazos extendidos de allí, de 430 años de esclavitud en Egipto. Mira hoy, Señor, tu pueblo. Tu nombre fue reconocido por todas las naciones por esta liberación. Señor, tu pueblo hoy está en una situación similar. Tu pueblo está en el exilio, está en una situación terrible. Señor, mira a tu pueblo. Tu pueblo te necesita, Señor. Necesita que tú de la misma manera obres en favor de tu pueblo y tú lo saques, Señor, y lo restaures. Daniel entendía y sabía que su pueblo no merecía, porque no era merecedor de nada. Era un pueblo que en ningún momento había mostrado arrepentimiento y había deshonrado el nombre de Dios. Por lo que Daniel decía: Señor, Él sigue siendo tu pueblo. Señor, Él sigue siendo tu pueblo. Él sigue siendo tu pueblo. La nación de Jerusalén sigue siendo la nación que tú escogiste, Señor, para allí establecer tu templo. Aquí, esta era la ciudad, Señor, donde estaba tu presencia. Donde estaba el templo, era la ciudad donde estaba tu presencia. Señor, mira cómo esa ciudad está en ruina. Mira cómo la ciudad de Jerusalén está en ruina. Señor, mira, honra. Obra, Señor, en favor de este pueblo. Obra tú. Y Daniel oraba y oraba de una forma indetenible. Daniel oraba porque él entendía realmente que el pueblo era de dura cerviz, que el pueblo era un pueblo pecador indigno, pero él pedía por el favor de Dios, que moviera su misericordia y Dios viniera en favor de su pueblo. Por eso mantenía la oración y él recordaba tiempos pasados cuando Dios había orado en favor de su pueblo. Porque nosotros como creyentes estamos en un momento dado pasando por una situación difícil, pero en otras ocasiones Dios ha obrado en nuestro favor. Nosotros nunca debemos olvidar que ese mismo Dios al que nosotros le estamos sirviendo hoy y estamos pasando hoy una situación, en otras ocasiones Él nos ha liberado y nos ha sacado de esa situación. Él es el mismo Dios ayer, hoy, siempre. Solamente hay que confiar, solamente hay que mantener la confianza puesta en Él y esperar, porque Dios es fiel y lo que Él promete lo cumple. Por eso Él siguió orando, siguió clamando por una oración de restauración. Él entendía que su pueblo debía entender y él tenía una motivación muy especial. Hermano, cuando intercedemos por alguien, esa oración debe tener una motivación. Miren que la oración de Daniel tenía una motivación, pero una motivación doble, una motivación muy especial. Daniel solo no oraba por la restauración de su pueblo a la tierra natal. Daniel también oraba para que el nombre de Dios fuera honrado, porque había sido deshonrado. El nombre de Dios había sido deshonrado y él oraba para que el nombre de Dios fuera honrado. Eran las dos motivaciones que lo movían a orar. Nosotros hoy, cuando oramos por una petición en favor de alguien, nosotros debemos tener una motivación, y es la necesidad de esa persona por la que oramos. Esa es una motivación de las que debemos tener cuando oramos. La necesidad de esa persona por la que oramos debemos hacer la nuestra. Debemos nosotros sentir como que es nuestra. Y también nosotros, cuando oramos, debemos hacerlo por el deseo que tenemos de honrar a Dios. Por el deseo, esa es una doble motivación. La necesidad de la persona por la que oramos y por la necesidad o la motivación de honrar a Dios en nombre de Dios. Porque cuando Dios ora y la persona recibe la respuesta acerca de la oración que usted ha hecho por esa persona
glorifica el nombre de Dios. Esa persona honra el nombre de Dios. Esa persona agradece al Señor. Por eso, a la hora de interceder, debemos tener una motivación muy especial. No hacerlo como de una forma mecánica. No hacerlo por cumplir. No, hacerlo con una motivación especial. Con ese deseo inquebrantable de nosotros, orar por la necesidad de esa persona o de por quien sea que estemos orando, y de honrar a Dios. Es algo que nosotros debemos mantener muy presente. Por eso Daniel oraba incansablemente, porque él sabía que la respuesta de Dios iba a llegar. Dice la palabra que el ángel Gabriel viene y se para detrás de Daniel y le dice: desde que tú empezaste a orar, la respuesta te fue enviada porque tú eres muy amado. Pero Daniel no desistió. Daniel se mantuvo ahí orando todo el tiempo sin descanso. Él entendía y comprendía que si él derramaba su corazón delante de Dios, si él se humillaba delante de Dios, Dios lo iba a escuchar. Y ahí mismo, en medio de la oración, Dios lo escucha y envía la respuesta, porque Dios ama a su pueblo. Dios ama a los que le sirven. Dios ama a los que le honran. Y Dios tiene sus ojos y sus oídos puestos sobre ti en el momento en que tú estás orando al Señor. Si tú lo estás haciendo con dedicación, con una motivación bien especial, y tú tienes la fe de que Dios va a obrar, antes puede ser de que tú concluyas con tu intercesión, la respuesta llega, porque Dios es fiel. El ángel llega a Daniel y le dice que la respuesta a tu petición fue enviada desde el principio, desde que tú comenzaste a orar. Y cuando le dice así, Daniel está atento, escuchando el mensaje que el ángel le trae, porque el ángel viene con un mensaje de parte de Dios para Daniel por su intercesión. Pero a veces nosotros le pedimos a Dios por una causa. A veces nosotros le pedimos a Dios por algo, y Dios nos da más de por lo que nosotros le estamos pidiendo. Dios nos concede más de por lo que nosotros le estamos pidiendo. Por eso cuando Daniel está orando y el ángel viene con el mensaje, le trae una información con relación al futuro del pueblo judío. Pero esa información que le trae el ángel con relación al pueblo judío para el futuro iba a afectar el mundo entero. Daniel oraba por la restauración de su pueblo a la tierra natal y oraba porque el nombre de Dios fuera honrado. Pero la respuesta viene, una respuesta que es para todo el mundo, para toda la humanidad. Y el ángel le dice claro: ha llegado la respuesta a tu oración. Allí el Señor le habla y acerca de que va a concluir ya el tiempo que su pueblo está allí sufriendo. Y el Señor le establece un tiempo. El Señor establece un tiempo para que eso se cumpla. Primero, el Señor le dice que el pueblo va a terminar ya el exilio y la rebelión contra Dios, porque va a ser perdonada la iniquidad. Segundo, le habla acerca de la venida del Mesías, y también le habla acerca del establecimiento del reino del anticristo que se va a establecer aquí en la tierra. Esas 70 semanas de que habla la profecía de Daniel, dice que son el tiempo necesario para terminar la prevaricación, para perdonar el pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión. Y la profecía surge al santo de los santos. Entonces,
Esto es más o menos lo que el ángel le quiso decir acerca de las 70 semanas, hermano, que era el tiempo necesario para que se cumpliera la prevaricación, era el tiempo necesario para que viniera el perdón, era el tiempo necesario para que se estableciera todo lo que venía en esta información para el futuro del pueblo de Israel, pero era algo que iba a afectar al mundo entero. No vamos a entrar mucho en detalle con relación a estas 70 semanas. ¿Por qué no vamos a entrar mucho en detalle? Porque sabemos que la mayoría de estas semanas ya se han cumplido. Solo nosotros estamos, a diferencia de 2 semanas, que son las 69 y las 70. Ya las demás se han cumplido. Y estas 69 y las 70 semanas, porque son los que incluyen la era de la iglesia. Estas son las semanas que están por concluir, porque son las que incluyen la era de la iglesia. Durante esa era estamos nosotros seguros de que el evangelio va a ser predicado tanto a judíos como a gentiles, para que estos tengan la oportunidad de recibir la salvación. Esto fue lo que se le quiso decir, porque cuando Daniel ora allí para que el pueblo sea restaurado a su tierra, cuando Daniel ora allí para que el nombre de Dios sea honrado, entonces Dios quiere presentar el plan de salvación que tiene para toda la humanidad, y por eso en la respuesta él incluye todo esto, concluyendo la semana 69 y la 70, que es un tiempo que está por cumplirse, porque es la era de la iglesia, donde nosotros como creyentes estamos llamados a predicar el evangelio, estamos llamados a llevar este mensaje a todo el mundo, para que todo el mundo tenga la oportunidad de aceptar a Jesucristo como su Salvador y sea pues partícipe del reino venidero. Queremos decir, hermano, que la profecía es algo muy bueno y que aumenta nuestra fe, fortalece nuestra fe, el que nosotros veamos el desarrollo de las profecías durante el tiempo, cómo se cumplen durante el tiempo conforme lo establece la Biblia. Pero las profecías no se han dado para divertir a nadie. Las profecías no se han dado tampoco para usted estar halagando a nadie. Las profecías se han dado para exhortar al pueblo de Dios. Ese es el sentido de la profecía, y para llamar al mundo al arrepentimiento. Eso es el sentido que tienen, y eso es lo que nosotros queremos presentar, y que estas semanas 69 y 70, que son las de la era de la iglesia, hay un trabajo por hacer, porque aquí está incluido todo lo que incluye la era de la iglesia. De aquí también está incluido el gobierno del anticristo, que viene a establecerse, como lo hemos dado en clases pasadas, por 7 años aquí sobre la tierra, donde ya la iglesia no estará presente, porque esto será durante el desarrollo de la gran tribulación, y durante este tiempo ya la iglesia ha sido levantada, la iglesia está en el cielo. Entonces nosotros hemos dicho y lo reiteramos hoy, que ya cuando esté cumplido una parte de este tiempo, de lo que es la estadía del anticristo aquí en la tierra, entonces vendrá el Señor Jesús. Dice que vendrá visible, donde todo ojo lo verá, y vendrá acompañado de su iglesia, donde todos los reinos de la tierra le van a ser entregados a la iglesia, porque los reinos de la tierra son temporales, pero el reino que viene a establecer Jesús, que es el reino que le va a ser dado a la iglesia, es eterno. Entonces la iglesia viene en compañía de nuestro Señor y Salvador, ya cuando el anticristo esté a punto, porque viene Jesús, que es el único que podrá destruirlo, dice la Biblia, con el aliento de su boca y el resplandor de su venida. El anticristo ya, como vimos en clases pasadas, va a ser juzgado por ese señor de días, ese anciano de días, que se sienta en el trono con cabellos blancos y vestidura blanca, que simbolizan la pureza y la sabiduría. Ese personaje, que es Dios el Padre, va a juzgar al anticristo. Lo va a encontrar culpable por sus palabras blasfemas, por sus palabras en contra del Altísimo, y va a ser arrojado al lago de fuego. Entonces allí ya estará todo terminado, y comenzará
a reinar el pueblo de Dios, que está incluido dentro de lo que son estas 60 semanas que le fueron dadas por el ángel a Daniel, pero que no vamos a ser demasiado profundo en lo que es el detalle de estas profecías, porque para qué si ya las 68 se han cumplido, solo queda las 69 y las 70 por cumplir. Hermanos, este tema de hoy es un tema muy bonito y es muy bueno analizarlo en su profundidad. Que usted siga leyendo las citas pendientes, que usted siga leyendo y complete el capítulo 9 de este libro de Daniel, que es donde está contenido todo el detalle de estas profecías, de lo que Daniel hizo como un verdadero intercesor, de cómo Daniel ora, cómo Daniel nos da a nosotros un ejemplo de cómo nosotros debemos interceder, cómo Daniel nos da a nosotros un ejemplo de que debemos tener una motivación a la hora de interceder. Primero, las necesidades de aquel por el que intercedemos, hacerla nuestra. Segundo, porque el nombre de Dios sea honrado, porque el nombre de Dios sea exaltado, porque el nombre de Dios sea glorificado. No debemos centrarnos demasiado en una sola de estas motivaciones. Debemos equilibrar y tomarla, porque las dos son importantes. Y miren cómo Daniel, cuando oraba, Daniel seguía orando y él se sentía dolido porque veía la infidelidad, cómo había deshonrado a Dios. Él veía la infidelidad, cómo habían puesto por el suelo el nombre de Dios. Y él entendía, y esto lo hacía llorar, que ese nombre de Dios tenía que ser honrado, tenía que ser glorificado. Y por eso era necesario que la respuesta a esta oración de Daniel viniera no solo centrada en lo que era la restauración del pueblo del exilio a la tierra natal, sino también de la restauración del pueblo al Señor. Por eso el Señor prometió enviar al Mesías para que tratara con el pecado del pueblo y estableciera la justicia eterna aquí en la tierra. Eso era algo que estaba incluido dentro de lo que es esta profecía, y por eso cuando el ángel le da a Daniel la respuesta, no se limita a darle la respuesta solo sobre lo que Daniel estaba pidiendo, sino que fue más amplia la información, englobó a toda la humanidad para que se viera que el Señor tiene el dominio, que el Señor tiene el control y que el plan de salvación nos incluye a todos. Gloria a Dios, aleluya. Hermanos, hasta aquí nosotros vamos a dejar la enseñanza de hoy. Esperamos que ustedes sigan analizando este capítulo, ustedes sigan leyendo y sigan profundizando más para que entiendan realmente cuál era el propósito de que le hubiese sido dado esta profecía de las 70 semanas a Daniel, y por qué Daniel no se centró tanto en lo que era esto, sino que Daniel mostró realmente ese anhelo que tenía de interceder como un gran intercesor que era, y cómo Daniel asume la defensa de su pueblo de una forma decidida, y no lo hizo solamente culpando al pueblo, no, él se consideró dentro de los culpables, él se consideró y pedía perdón y confesaba los pecados, y él se incluía dentro de los pecadores. Por eso en ningún momento él solamente puso al pueblo, él se consideró, porque él hizo suya esa necesidad. Hermano, cuando ores por alguien, haz tuya esa necesidad, eso que tiene esa persona por la que tú estás orando, ese problema, considera lo que es tuyo, para que tenga una motivación bien importante cuando tú intercedes, porque eso es lo que se llama ser un verdadero intercesor. Cuando intercedes porque te duele la situación por la que estás pasando, porque tú estás intercediendo, y cuando tú quieres que el nombre de Dios sea honrado, entonces tú lo haces de esa forma, no de forma mecánica ni por cumplir. No, esa no es la forma en que debemos orar. Debemos sentir realmente la necesidad por la que oramos. Que Dios te bendiga, hermano, que Dios te guarde, y el próximo martes, si todavía persiste la condición por la que estamos pasando hoy, continuaremos con la lección que continúa por este mismo canal. Gloria.